El lema Cruzadas en el Diccionario Enciclopédico de la Guerra. Edición, contexto y lectura crítica. 1. El diccionario y su director. El Diccionario Enciclopédico de la Guerra es una obra en al menos 13 tomos publicada en Madrid por la editorial Gesta bajo la dirección del general Gregorio López Muñiz, nacido en Logroño el 15 de febrero de 1899 y fallecido en Madrid el 11 de noviembre de 1984, teniente general del Ejército Español y escritor militar. López Muñiz siguió una carrera académica e institucional de primer orden dentro del ejército franquista. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1917, ascendió a teniente en 1920, obtuvo el diploma de Estado Mayor en la Escuela de Guerra en 1928, y pasó luego décadas como profesor en la Escuela Superior del Ejército, contribuyendo a adaptar a la geoestrategia española las doctrinas militares surgidas de la Segunda Guerra Mundial. Su carrera se cerró con el grado de capitán general de la 8ª Región Militar, correspondiente a Galicia. La obra fue declarada de utilidad para el Ejército en 1958, fecha que corresponde al Código de Depósito Legal 1634, visible en el tomo 5 aquí examinado, y su publicación se extendió al menos hasta 1964. Contó con la colaboración de numerosos profesores de la Escuela Superior del Ejército. Según la voz biográfica que le dedicó la Real Academia de la Historia, el diccionario tenía el objetivo explícito de superar el llamado babelismo militar que caracterizaba la cultura castrense española en los años 50, es decir, la falta de un lenguaje técnico unificado entre los distintos cuerpos y tradiciones del ejército. Antes de la publicación del diccionario de López Muñiz existían obras similares pero menos sistemáticas. Esta la superó en amplitud y se convirtió en el punto de referencia de la cultura militar franquista. El propio López Muñiz había demostrado ya sus inclinaciones historiográficas con La Batalla de Madrid, publicada en 1943, narración militar del cerco de la capital durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939. 2. El contexto editorial y tipográfico. El tomo 5 presenta en el reverso de la portada una página de créditos que constituye en sí misma un documento histórico e industrial de notable interés. Se indica que la obra fue compuesta e impresa en los talleres de imprenta Biosca, sobre papel especialmente fabricado por Almacenes Generales del Papel, con fotograbado a cargo de Progreso Gráfico y encuadernación realizada por Talleres Unión. Se trata de una cadena productiva enteramente madrileña, articulada y especializada, que denota una inversión editorial significativa. La calidad del papel, fabricado expresamente para la obra, sugiere un proyecto concebido para perdurar y circular en contextos institucionales, no un producto comercial ordinario. Esta página de créditos presenta además una particularidad gráfica digna de mención. El texto está compuesto en forma de pirámide invertida, justificado al centro con líneas progresivamente más cortas. Esta elección tipográfica, que recuerda ciertas disposiciones de tradición eclesiástica y humanística, confiere a la página un tono solemne, casi lapidario, incongruente con la naturaleza técnica de la información que transmite, pero perfectamente coherente con el clima celebratorio de la editorial franquista de la época. 3. El lema. Estructura y articulación del texto. El lema Cruzadas, se extiende en el tomo 5 a lo largo de aproximadamente 3 páginas, con numeración interna de la 25 a la 27. Su estructura es la propia del diccionario enciclopédico de tipo narrativo. Una definición inicial, seguida de una historia organizada en secciones cronológicas, y cerrada por un párrafo de valoración general titulado Consideraciones.
La definición de apertura establece que las cruzadas son el nombre general con el que se conocen los movimientos religioso-militares que durante los siglos XI a XIII se organizaron con la finalidad de rescatar los santos lugares de manos de los musulmanes. La elección del sintagma movimientos religioso-militares no es neutral. Refleja con exactitud la perspectiva de un diccionario militar, que subordina el componente religioso al operativo y organizativo. Las cruzadas no son aquí un fenómeno de historia de la espiritualidad, ni un episodio de historia social y económica. Son, ante todo, movimientos de armas. Las 8 cruzadas son tratadas en párrafos separados. La primera recibe el tratamiento más extenso, con la narración del asalto final a Jerusalén el 15 de julio de 1099, la proclamación de Godofredo de Bouillon como rey, y la mención de los orígenes de las órdenes religioso-militares, principalmente la del Temple, la de los Hospitalarios de San Juan y la Teutónica. La Cuarta Cruzada es tratada con notable brevedad, aludiendo a la desviación hacia Constantinopla sin subrayar la dimensión escandalosa que este episodio representaba para la cristiandad oriental. El lema se cierra con la muerte de San Luis en Túnez en el año 1270. 4. Las consideraciones finales y su significado ideológico. El párrafo conclusivo es el único punto en que la voz abandona el registro puramente narrativo para adoptar uno valorativo. El texto reconoce que la finalidad propia de las cruzadas no se logró, pero valora de inmediato el legado de las expediciones, la modificación del espíritu de Europa, la unión de los pueblos, el aumento del poder real y la reducción del poderío de los señores feudales. Añade también que el estado militar se muestra influido por las cruzadas, que aumentan el espíritu guerrero, que producen los primeros atisbos de ejércitos de organización sólida, y que llevan a la creación de las órdenes religioso-militares. Esta valoración no carece de fundamento histórico. El debilitamiento de la feudalidad y el fortalecimiento de las monarquías son datos consolidados por la historiografía. Sin embargo, el texto está filtrado por una malla ideológica precisa. El espíritu guerrero, la organización militar sólida, las órdenes religioso-militares, son exactamente los valores que el franquismo promovía como herencia viva de la historia española. El régimen se había autopresentado desde los años de la Guerra Civil como heredero de una tradición de cruzada que había derrotado al materialismo marxista para defender la civilización cristiana. No es un detalle menor que López Muñiz hubiera escrito ya en 1943 una historia militar de la Batalla de Madrid con enfoque apologético. El diccionario se inscribe en esa misma tradición de uso político de la historia. 5. Silencios, omisiones y marco de la cultura militar franquista. Desde el punto de vista historiográfico, el lema presenta omisiones significativas. La violencia antijudía que caracterizó los pogromos de las comunidades renanas durante el tránsito de los ejércitos de la Primera Cruzada no se menciona en ningún momento. Tampoco aparecen las matanzas cometidas tras la conquista de Jerusalén en 1099. Este silencio no es casual. En una óptica militar celebratoria, y en un contexto ideológico que leía las cruzadas como paradigma de guerra justa, tales episodios resultaban sencillamente incompatibles con la narración oficial. La Cuarta Cruzada, con el saqueo de Constantinopla de 1204 por tropas cristianas contra cristianos ortodoxos, queda reducida a unas pocas líneas que enfatizan las discordias internas sin abordar la dimensión del saqueo sistemático. La instrumentalización comercial veneciana, con la conquista preliminar de Zara por encargo del dux Enrique Dandolo, aparece como un simple episodio logístico. La dimensión económica de las cruzadas, su papel en la apertura de rutas mercantiles con el Levante y las repercusiones sobre las ciudades italianas, está completamente ausente. La llamada Cruzada de los Niños de 1212 no figura en el lema,
probablemente por su contradicción intrínseca con el paradigma heroico militar. El diccionario no cita fuentes primarias ni autores modernos. El texto avanza por afirmaciones asertivas, sin aparato crítico, como corresponde a un manual de formación institucional más que a un instrumento de investigación histórica. El año 1958 es significativo en la historia del franquismo. El régimen, salido del aislamiento internacional de posguerra gracias a los acuerdos con los Estados Unidos de 1953 y al ingreso en la Organización de las Naciones Unidas de 1955, estaba iniciando la modernización económica que culminaría en el Plan de Estabilización de 1959. La declaración oficial de utilidad militar del diccionario confirma su carácter de obra paraestatal. La colaboración de numerosos profesores de la Escuela Superior del Ejército lo convierte en un producto colectivo de la cultura militar franquista, organizado por un director que encarnaba de manera emblemática la síntesis entre carrera militar activa y vocación historiográfica. El lema Cruzadas se revela así como un documento doble, a la vez una voz enciclopédica sobre la historia medieval y un testimonio del uso ideológico de esa historia por parte de un régimen que había hecho de la cruzada uno de sus mitos fundadores.